Bienvenidas, bienvenidos a este espacio del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, que encabeza la ministra Yasmín Esquivel. La Declaración y el Programa de Acción de Viena reforzaron principios como la universalidad de los derechos humanos y la obligación de los estados de acatarlos. Además, estableció un antes y un después en lo que se refiere a los derechos de las mujeres. Hoy en Mujeres en la Justicia hablaremos a 30 años de la Declaración y el Programa de Acción de Viena. Para comentar este tema están con nosotros la maestra Nisa Castañeda. Ella es oficial de Derechos Humanos en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Bienvenida. Muchísimas gracias. También nos acompaña la doctora Gloria Ramírez Hernández. Ella es coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en la UNAM. Bienvenida. Gracias. Y saludamos a la embajadora Heréndira Araceli Paz Campos. Ella es investigadora del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Bienvenida. Un gusto estar aquí. Bienvenida a las tres, y si les parece bien, para iniciar esta charla y poner en contexto al auditorio de Justicia TV, ¿por qué es importante o cómo surge este programa de acción de Viena? Embajadora. Muchas gracias. Bueno, es una oportunidad para recordar uno de los actos conmemorativos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración se adoptó en 1948. En 1968 se realizó una reunión internacional para conmemorar el 20º aniversario de la declaración en Teherán. Pero en 1990, en una época de muchos cambios, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió organizar una conferencia mundial de derechos humanos en 1993, con un mandato general que se fue afinando con la preparación de esta conferencia. Se adoptó la resolución 45/155. En Naciones Unidas hablamos con números. Tuve la fortuna de participar en el comité preparatorio que se estableció para negociar el producto que saldría de la conferencia mundial, misma que se llevó a cabo en Viena. El contexto tiene que ver con un cambio fundamental en el mundo. Estaba terminándose la etapa conocida como Guerra Fría de confrontación entre el este y el oeste, y había empezado una serie de conferencias internacionales, algunas como la Cumbre de la Tierra de 1992, para tratar temas de interés, temas globales para la supervivencia del ser humano, el cambio climático, por ejemplo, en 92. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Conferencia de Población en 94, una conferencia sobre niños y la adopción de diferentes instrumentos internacionales en la materia. Entonces, digamos, en este contexto, maestra, si nos puedes precisar un poco más, ¿cuál fue la importancia, pues? Sí, por supuesto. Bueno, quizás sería importante complementar un poco de este breve repaso histórico, ¿no? Y el contexto en el que se da esta conferencia mundial. También situarnos en la década de los años 90, por supuesto, como bien refería la señora embajadora, había un contexto histórico tras una guerra fría, complejo, en donde también se suscita, digamos, una producción, digamos, pues fabulosa, ¿no? En términos de una serie de conferencias mundiales que también citaba la señora embajadora, pero sobre todo reiterar que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos sí marca un antes y un después respecto no solamente del reconocimiento de la universalidad de algunas características de los derechos humanos, sino también con relación a los derechos de las mujeres, que vamos a ir profundizando en este diálogo. Y quizás solamente para puntualizar, también fue la ocasión y la oportunidad para que la comunidad internacional, que está compuesta por estados que sabemos que tienen una gran diversidad de organizaciones y de formas o visiones, pudieran también reafirmar el hecho que la cuestión de derechos humanos es prioritaria y es uno de los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas. Doctora, ¿tú cómo destacarías esa importancia? Realmente es una conferencia maravillosa, es una conferencia que no ha tenido, yo creo que la desconocen muchísimo, porque esta conferencia va a ser el preámbulo de cambios sustantivos en muchos ámbitos, ¿no? Este proceso, bueno, se había caído el muro de Berlín, estaba la perestroika, la Unión Soviética se había encendido, hay cambios muy fuertes
Y eso hace incluso que esta conferencia en algún momento dado se cuestione si va a tener lugar o no. Pero además había habido muchos cambios, como bien dijo la señora embajadora, de 1968, que había sido una conferencia 20 años después, a 20 años después serían 40 de esta declaración, en donde incluso se habían invisibilizado los pueblos indígenas, que esta conferencia también van a tener un papel muy importante. Se habían invisibilizado los derechos de la mujer, por eso se dice en esta conferencia muy claramente, los derechos de la niña y de la mujer son derechos humanos. En esta conferencia es el preámbulo también de un debate que se había llevado muy fuerte, gracias precisamente a estas características que van a reafirmarse y que después nuestra Constitución va a integrar, de indivisibilidad, interdependencia de los derechos humanos, que son características y desde luego universalidad de los derechos económicos, sociales y culturales que no quedaban con una obligación del Estado. Y ahí se promueve un protocolo facultativo, precisamente del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahí se decide la creación de instituciones como el Alto Comisionado, y ahí la mujer por primera vez va a levantar la voz, como lo hacen los pueblos indígenas, y va a decir los derechos de la mujer y la niña son derechos humanos. Embajadora, ¿por qué podemos, como nos están mencionando nuestras invitadas, destacar esta importancia, en particular en lo que tiene que ver con las mujeres, ¿no? Ya mencionaba la doctora. Bien, yo creo que siempre ha sido un tema pendiente el tema de las mujeres, con todo y que ya había habido la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y está la Comisión Jurídica para la Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres también. Sin embargo, creo que en esta oportunidad se elevó la voz y, como se señalaba anteriormente, también hay como frases muy específicas que marcan a la Conferencia de Derechos Humanos. Una frase que aparece en varios de los muchísimos párrafos que integran la Declaración y Plan de Acción de Viena es la objetividad, la imparcialidad y la no selectividad de los derechos humanos. Otra frase muy importante es las 3 Ds: democracia, derechos humanos y desarrollo. Entonces se tomaba, había una, digamos, priorización por parte de los grupos de países, los grupos regionales, priorización a ciertos derechos por encima de otros. Antes de que viniera la declaración. Sí. Vamos a hacer una pausa, Claro que sí. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos vas explicando Con punto todo por gusto. punto. Vamos a la pausa, no se vayan. Qué bueno que sigue con nosotros, ya estamos de regreso en Mujeres en la Justicia. Embajadora, nos estabas hablando de las 3 Ds. Sí, y esta es una propuesta sobre todo de los países en desarrollo, ¿no? Hablábamos de los grupos regionales, el grupo de países de Europa Occidental y otros estados donde juegan Japón y Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, el de Europa Oriental, que empezó a sumarse ya en la posguerra fría a las posiciones de los países occidentales, el grupo de países asiáticos, de los países africanos y, por supuesto, el GRULAC, Grupo Latinoamericano y del Caribe. Okay. Entonces, los países de los grupos de países en desarrollo, perdón la redundancia, estaban por un equilibrio mayor entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, junto con el derecho al desarrollo. En 1986, a nivel de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, se había adoptado una declaración sobre el derecho al desarrollo. Una declaración con intención, con recomendaciones, pero no tiene el mismo carácter vinculante que un instrumento jurídicamente vinculante como son los tratados y las convenciones y los acuerdos. Sin embargo, el tono declarativo va asentando el horizonte hacia el cual se van desarrollando los derechos. Entonces, una reivindicación que está contenida en la Declaración y el Plan de Acción de Viena es el derecho al desarrollo como un derecho universal. ¿Cómo impacta este derecho al desarrollo en el caso de las mujeres? ¿O qué es lo sobresaliente de este instrumento internacional en lo que tiene que ver a los derechos de las mujeres, no? Bueno, se habla también de pobreza, y se habla precisamente de poblaciones vulnerables, la pobreza como una violación a los derechos humanos,
que afecta desde luego a las mujeres. Pero Viena fue un paradigma para las mujeres. En Viena, que por cierto también fui, pero yo fui del otro lado. Yo fui Eso lo vamos a explicar. de sociedad civil. Yo iba como representante en aquel momento de una asociación civil, porque es la manera en que uno puede participar en estas conferencias, pero también desde la UNAM, desde la cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, con mi sombrero de académica y con mi sombrero de sociedad civil. Íbamos a esta conferencia que fue maravillosa. Ya en ese periodo habíamos hablado de contexto. En todo el mundo, y en América Latina muy particularmente, ya el movimiento de mujeres había levantado la voz. Se ha levantado la voz desde los años 60, en particular colectivamente, con exigencias muy fuertes. Y en ese marco la violencia ya había surgido como uno de los grandes desafíos. Y entonces, a nivel de sociedad civil, de organizaciones, un grupo de 11 mujeres organizaron un gran tribunal. Y llevaron mujeres de Burundi, de Tepito, de París, y ellas demostraron con sus testimonios que efectivamente el Estado no había tomado un papel ni de protector, ni de vigilante, mucho menos de sancionador a la violencia. El Estado, aun cuando la violencia la cometían personas a título individual, en muchas ocasiones, parejas, familia, etc., la violencia era perenne y demostraron que en todas partes del mundo los estados habían sido omisos. Y en Viena se toma una decisión fundamental. La violencia una violencia de género, es una violación a los derechos humanos. Y entonces van a tomar una serie de medidas precisamente para que el Estado reconozca esta omisión, y ese paso va a ser fundamental. Ese tribunal fue una joya, porque además había jueces y juezas que determinaron esa responsabilidad del Estado. Y ese es un paso trascendental. Es decir, que apenas en 1993, apenas hace 30 años, que los estados, estamos en el siglo XXI, apenas hace 30 años que los estados son llamados a que se responsabilicen de proteger la violencia de género, prevenirla, protegerla, sancionarla, y hoy hablamos desde luego de buscar la reparación del daño, ¿no? 30 años, siglos en que la violencia se naturalizó. Y esto lo demostraron colectivos de mujeres, y fue la voz del feminismo, de este movimiento que exige, levanta y propone. Y es exactamente lo que propone, es una serie de medidas, de las cuales quizás vamos a hablar, para cómo se puede atender, prevenir y sobre todo obligar a los estados, ¿no? ¿Qué medidas, maestra, o se me ocurre ahorita que mencionó la doctora, 30 años, qué ha sucedido en todo este tiempo, ¿no? Sí. Pues muchas cosas. Justamente la declaración y el programa de acción de Viena tuvieron un impacto trascendental en los derechos de las mujeres. Complementando lo que mencionaba la doctora Gloria, también estas demandas que tenían décadas atrás, podemos citar como ejemplo en 1986 esta conferencia o digamos este encuentro feminista que hubo en la Ciudad de México, en donde las mujeres ya planteaban que los derechos de las mujeres son cuestiones de derechos humanos y que justamente el programa de acción de Viena también lo posiciona, ¿no? Además, otro de los impactos que tuvo fue, por ejemplo, en el engranaje, digamos, de los mecanismos internacionales, la creación, por ejemplo, de procedimientos especiales específicos. Tuvo un impacto, por ejemplo, en la creación de una relatora especial, ¿no?, en derechos de las mujeres, sus causas y sus consecuencias, y también en el seguimiento de algunas de las recomendaciones en la aprobación de la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, así como algunas otras cuestiones muy importantes. Por ejemplo, dentro del programa de acción, si bien de forma incipiente, se recomendaba entre líneas la creación de un mecanismo de denuncias individuales, después se retoma en otras negociaciones la creación de un protocolo facultativo para la Convención CEDAW. Entonces, digamos, por supuesto que ha tenido una amplitud, ¿no?, y un impacto de muchísima relevancia en creación concreta de algunos mecanismos a nivel internacional.
Bien, entonces verdaderamente se establece un antes y un después en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Exactamente. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos comenta, embajadora, esta parte de que se trata de una conferencia internacional. ¿Cuántos países participaron? Y nos dan más detalles, ¿Y ya que sabe una estuvieron cosa? ahí. Una cosa, Alda Facio dice, en 1993 fue el momento en que nos hicimos humanas. Y aparecimos, ahí es una frase, y hablando de frases, efectivamente, nos hicimos humanas porque se ratificaron que los derechos de la mujer y de la niña son derechos humanos. Es algo muy fuerte, es algo muy Mucho. duro. Vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos en la parte final del programa de hoy en Mujeres en la Justicia. Embajadora, en lo que tiene que ver con esta declaración del Programa de Acción de Viena, ¿quiénes participan? ¿Por qué se dice que es una conferencia internacional? Bien, bueno, esta es parte de la diplomacia multilateral. La multilateral es a partir de 3 estados o más. Antes es bilateral, por supuesto. Entonces, en esta ocasión, los documentos de Naciones Unidas señalan que participaron 157 gobiernos, más ONGs. Una característica muy importante de Viena es que sesionó en un foro paralelo las ONGs, pero iban a rendir cuenta las ONG a los plenarios, a las reuniones plenarias de la conferencia. Es decir, que sí impactó todo. Claro que impactó, y esa es una de las aportaciones fundamentales de Viena, que de los últimos párrafos que hay, no por demérito, sino que son los de cierre muy fuertes de la declaración, está el reconocimiento de la participación de las ONGs en la promoción de los derechos humanos en cada país y a nivel mundial. ¿Por qué recuerdo lo de los 157 gobiernos que participaron? Porque había habido un cambio fundamental en el número de miembros de las Naciones Unidas a raíz justamente de la desintegración de la Unión Soviética y también posteriormente de Yugoslavia. Entonces, en 91 había 166 estados miembros de las Naciones Unidas, en 92 179, en 93 cuando se llevó a cabo la conferencia 157. Aporte, la participación de las ONGs, uno de ellos. Y comentábamos en el corte que también derivado de esta conferencia surgió la creación o derivó en la creación del Alto Comisionado, ¿cierto? Correcto. Una de las recomendaciones que se incluye en el programa de acción es la creación de un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Justamente posterior a este programa de acciones que se materializa la creación de este Alto Comisionado, que en la actualidad tiene su sede en Ginebra, y tiene también oficinas, digamos, por mandato país, que se suscriben con acuerdo del gobierno receptor, y también oficinas regionales. Y adicional a la creación del Alto Comisionado, también se crea en la lucha contra la impunidad un dato adicional, se sugiere la creación de la Corte Penal Internacional, la CPI, que también fue muy relevante y se vincula con el contexto en el que se desarrollaba tras las guerras de Yugoslavia, por ejemplo, y otros conflictos que ocurrían en ese momento. Así es. Yo quisiera agregar como ya comentaba la embajadora, el papel de la sociedad civil, ¿no? El papel de la sociedad civil y el papel del movimiento feminista que llegó también a participar con una voz muy fuerte, con estas iniciativas que el tribunal es una de ellas, ¿no? Donde el tribunal, con jueces, llega a la conclusión que mencionaba de la responsabilidad de los estados, que no habían ellos tomado esta responsabilidad y que por omisión, ¿sí? No se había reconocido que la violencia de género es una violación a los derechos humanos. Eso va a dar margen también para que en la conferencia de Beijing ya se establezca la obligación de integrar políticas públicas y se reconoce además algo que en Viena también fue incipiente, que se habla muchísimo, a veces no se aplica mucho, pero es la perspectiva de género, ¿sí? Es decir, cómo integrar, cómo visibilizar y erradicar la violencia, erradicar todos aquellos sesgos de género que mantienen a la mujer en una situación subordinada, que mantienen a la mujer en una situación marginada, y se empiezan a fortalecer otros mecanismos. Viene a ser realmente el detonador de múltiples iniciativas que se van a concretar en los años 90 y que van a permitir que Beijing pueda establecer una agenda muy concreta y que ya la violencia
que no se había dicho en voz alta, obtenga un papel fundamental en las dos esferas, por ejemplo, de la conferencia de Beijing, que va a ser la cuarta conferencia mundial de las mujeres, ¿no? Entonces, Viena es importantísimo, pero esto se mueve gracias a la sociedad civil y gracias al feminismo que suma en este marco y que reivindica precisamente la exigencia a nivel internacional y la exigencia de los estados de atender, prevenir y erradicar la violencia de género. Pues se nos está acabando el tiempo y me gustaría que a manera de conclusión, al exponernos sus conclusiones, mencionabas, doctora, el asunto de la perspectiva de género, al menos en la parte de juzgar con perspectiva de género, hacer esta defensa penal con perspectiva de género. Hemos visto grandes avances, ¿no? Hemos visto esa sensibilidad de los jueces y toda esta parte. Ustedes, desde cada una, desde sus trincheras, ¿cómo ven hacia dónde vamos a 30 años de Viena? Nos falta mucho. Por ejemplo, en el ámbito de donde yo procedo, que es el Servicio Exterior Mexicano, que es un servicio del Estado de carrera, y si nos vamos al rango más alto, que es embajador, pues somos de 130 mujeres, ¿no? Entonces, pues ustedes me dirán, ¿no? Por ejemplo. Pero yo quisiera destacar aquí también que en el comité preparatorio de la conferencia, porque se llevó a cabo durante 2 años, hubo 4 reuniones del comité preparatorio, todas en Ginebra. La presidenta fue una mujer marroquí, Halima Embarek Barzazzi. Y también quisiera destacar que el cargo que se crea después por la Asamblea General de Naciones Unidas de Alto Comisionado ha sido ocupado por varias mujeres. Se crea a finales del 1993, cuando se adopta una resolución sobre el particular. El primero fue de América Latina, José Ayala Lazo del Ecuador. La segunda, Mary Robinson de Irlanda. El tercero, de Brasil, Sergio Vieira de Melo. La cuarta fue Louis Arbour de Canadá. Después vino Navanethem Pillay de Sudáfrica. Michelle Bachelet de Chile, o sea, ahí hay una ascendencia importante de América Latina y de mujeres, ¿no? Y finalmente Volker Turk de Austria. Bien, entonces ahí está la presencia de las mujeres. Maestra, tus conclusiones. Muchísimas gracias. Sí, quizás también me gustaría como relevar 2 cuestiones. Una relacionada con justamente la declaración también es muy enfática en cuanto al rol clave que tiene pues los organismos regionales, ¿no? También en cuanto a cómo pueden reforzar los derechos humanos. Y respecto de ello, sería importante también quizás ubicar la lupa en la región y destacar el trabajo que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo el desarrollo jurisprudencial que ha habido respecto de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, con interseccionalidad. Y en lo particular, en el caso de México, México también ha tenido pues una destacada recepción del derecho internacional con algunas decisiones, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia respecto del carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por un lado, en los avances. Y el otro aspecto que quisiera resaltar es con relación a la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, ¿no? Es correcto, estamos realmente muy lejos de esa meta, las estadísticas no nos dejan mentir, pese a que han habido avances, por ejemplo, en términos del poder legislativo, de una paridad casi del 50% a nivel federal, pero vemos también que aún falta mucho, ¿no? Tanto en la función pública como en el sector privado. Y no quisiera dejar de destacar que la Suprema Corte tiene en la presidencia a una ministra, a la ministra Piña. Bien, pues ahí están sus conclusiones. Doctora, se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Yo creo que Viena es un paradigma, es importantísimo reconocer esta declaración y todos sus productos. Y yo creo que en esos 30 años estamos en un marco de claros oscuros, ¿no? Avanzamos sin lugar a duda en la normatividad, avanzamos en la creación de instituciones. México ha estado al frente y tiene una diplomacia, incluso tiene una política exterior feminista, pero estamos transitando en la pandemia de COVID, tenemos la pandemia que ya estaba de la violencia de género. O sea, 11 o 12 mujeres son asesinadas todos los días, 11 mujeres son desaparecidas. Fuimos el origen del concepto de feminicidio, que va a acuñar Marcela Lagarde, y tenemos en ese marco un drama realmente muy grave.
fue ahí donde en Viena precisamente donde surge la violencia de género. Hoy incluso ya hasta que fue hasta el año 2009 donde se empieza a juzgar, a reivindicar y juzgar con perspectiva de género. Todavía no es una obligación, es una directriz que deben de incorporar. Pero digo, nos quedan muchos pendientes, ¿no? Yo creo que el más importante es precisamente erradicar la violencia de género y erradicar y pasar de esta pandemia del COVID al derecho de las mujeres a todos los derechos. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a usted que siguió con atención este espacio del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación que preside la ministra Yasmín Esquivel. Soy Verónica González. Quédense en la señal de Justicia TV.